Buenas tardes a todos, es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Les voy a presentar sobre nuestro diplomado de productos, sobre nuestro diplomado de materiales de construcción, la parte de lo que es el cemento Portland. Ahí están mis datos para quienes no me conocen. Mi nombre es Roberto Díaz, estoy a cargo del área de investigación y desarrollo de cemento en Cementos Progreso y vamos a empezar con la charla el día de hoy. Gracias por acompañarnos y a la gente que está conectada también. Ok, bueno, ¿qué es el cemento Portland? Les voy a hablar el día de hoy sobre la producción de nuestro cemento, de nuestro producto más importante en el tema de materiales de construcción. ¿Qué es el cemento Portland? ¿Quién me podría decir a grandes rasgos qué entienden por cemento Portland? Sin leer lo que está en la presentación. Ok. Básicamente el cemento Portland es ese polvo muy fino que tiene propiedades hidráulicas. Es un polvo muy fino que por su composición química y por sus características mineralógicas, lo que va a pasar cuando le agreguemos agua es que se va a tender a endurecer. Va a formar esa piedra artificial que nosotros conocemos. Si le agregamos arena, si le agregamos piedrín o agregados, vamos a formar lo que se llama concreto. Ese tema de que es un material que tiene propiedades hidráulicas se refiere a eso, a que al agregarle agua va a endurecer. Okay. Como les decía, con el cemento lo que hacemos es concreto. Muy pocas personas utilizan únicamente el cemento para hacer los materiales con los que construimos nuestras casas. Necesitamos de la gravilla o de la arena y de los agregados gruesos o piedrines para formar lo que es el concreto hidráulico. Es bien importante mencionarles que el cemento es el único material reactivo en esta mezcla. Quiere decir que las propiedades o las características que tenga nuestro cemento se van a transferir a nuestro concreto, a nuestro material que vamos a terminar produciendo. Ok. El cemento tiene una importancia económica para cada país. Por ejemplo, en la industria de la construcción, el contenido, la cantidad de cemento que una persona consume anualmente, el consumo per cápita de cemento es un indicador macroeconómico de las condiciones de la sociedad como tal, del país. Se utiliza como un indicador para comparar el nivel de desarrollo entre países. En el tema del sector de la construcción, para nosotros es bien importante mencionarles que es un indicador también de calidad de vida. ¿A qué me refiero con eso? Que con la cantidad de cemento que se consume por persona está muy ligada a lo que se está desarrollando por país en hospitales, carreteras, escuelas, casas, ¿sí? Entonces nos da cierto nivel de confort. También les podría decir, de todos los materiales que necesitamos para producir cemento en Guatemala, contamos con la gran mayoría, aquí locales. Sin embargo, para el área del sector de la construcción necesitamos, por ejemplo, del acero, ¿verdad? Para hacer todo lo que son los refuerzos estructurales de las construcciones, y ese sí, por lo general, es un material importado. De ahí lo demás que necesitamos es madera, por ejemplo, para hacer lo que son las formaletas y demás, y gracias a Dios tenemos de eso en nuestro país. Ok, aquí hay una gráfica donde podemos ver cuál es el comportamiento de la población urbana estimado para el 2050, y podemos ver que más o menos aquí en 2016 estamos en una distribución entre el 50% de la población urbana y rural, casi están similares, ¿verdad? Hay una proyección que nos indica que para el año 2050 vamos a duplicar prácticamente la cantidad de personas que habitan en las zonas urbanas en comparación a las zonas rurales. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos muy centralizados porque al final lo que tenemos es un déficit habitacional muy grande. Aquí tenemos una gráfica que nos está demostrando el déficit habitacional que tenemos de dos formas. Un déficit cualitativo, que se refiere a la calidad de vida, a la calidad de las habitaciones, de las unidades habitacionales donde ocupa la gente. En ese déficit cualitativo tenemos 772,000 unidades en déficit, y tenemos un déficit cuantitativo, que es el que está en rojo, que es de más de 1 millón de unidades habitacionales en déficit. En total tenemos cerca de 2 millones de unidades que no se están construyendo. Esos son 2 millones de familias que no tienen acceso a una vivienda considerada digna.
potencial para construir, potencial para desarrollar el mercado, el segmento de negocio de la construcción es bastante grande, ¿verdad? Okay. Vamos a hablar ahora un poco de historia. El primer concreto del que se tiene referencia fue en el año 7000 a.C., elementos cementantes cerca del año 2500 a.C. también en Egipto, y el descubrimiento del cemento natural en la isla de Portland allá por el siglo XIV. Para esos años aquí tenemos piedras de la isla de Portland que se encuentran en el Canal Inglés, y de este lado podemos ver aquí al lado izquierdo de sus pantallas dos bloques, un bloque de cemento, de concreto fabricado con cemento Portland, y un bloque de la isla de Portland, que es el cuadrado, que son básicamente muy similares, de ahí de donde viene ese nombre de darle cemento Portland. Son materiales muy similares. Si moliéramos esa piedra de esa isla de Portland y le agregamos agua, tiene propiedades también hidráulicas. Fue hasta 1824 que el británico Joseph Aspin introdujo la primera patente de fabricación del cemento tal y como la conocemos ahora. Fue hasta 1845 cuando se dieron ya cambios importantes en el proceso de fabricación. Ahí ya estamos hablando cerca de la revolución industrial. Y luego en 1865 ya tenemos un primer dato histórico de la primera exportación de cemento desde Europa hacia los Estados Unidos. Ya por 1871 se inició la producción de cemento en Pensilvania, y en 1888 se tuvo noticia de la primera producción de cemento en Brasil, ya en el área latinoamericana. En Guatemala nosotros de 1897 a 1899 fue la primera producción de cemento en Planta La Pedrera, como la conocemos ahora en zona 6, ya hace 116 años. Y la operación todavía continúa a una escala más moderada. Sin embargo, es la única planta de esas épocas que sigue en operaciones. Fue la segunda instalada en la zona mesoamericana y es la única que sigue en funciones. Ya no como una planta productora de cemento por completo, sino como una estación o más bien una sede. ¿Cómo se fabrica el cemento? Entonces tenemos varias partes del proceso de cemento, las cuales dividimos en este caso en 6 estaciones. La primera es la extracción de las materias primas. Vamos a irlas viendo poco a poco y al final les voy a presentar un video donde está ilustrado con imágenes muy recientes de cómo es el proceso completo. Después de la extracción de las materias primas, estas se trituran, se llevan hacia un tamaño de partículas lo suficientemente pequeño. Pasa a tamiz 200, pasa el 80% de un tamiz 200, estoy hablándole cerca de entre 100 y 200 micras, para que sea fácil pasar al siguiente proceso, que es la molienda de materias primas y el clinkerizado. En el clinkerizado ya es introducir el material en los hornos, donde lo cocemos y fabricamos nuestra piedra de clinker, que es la piedra de cemento que conocemos, y después pasa nuevamente a otro proceso de molienda donde ya se le adicionan los diferentes minerales que le van a dar las propiedades especiales a nuestro cemento. Por último, el envasado, el paletizado y el despacho. Todo esto parte de un punto cero, que son los estudios geológicos mineros. Ese es el punto de partida. Tenemos que ubicar los materiales ideales para la producción de cemento en cantidad, en calidad y de forma de que no sea difícil su acceso y que no vayamos a tener problemas de contaminación hacia las demás zonas, sino que lo hagamos de una forma responsable. Entonces es un estudio bastante exhaustivo, con muchos años de anticipación antes de identificar dónde vamos a extraer los materiales. Entonces lo que buscamos es que haya, como les decía, cantidad, la distribución de los materiales sea de una proporciones similares a las de nuestra formulación. En este caso lo que estamos buscando son esquistos, puzolanas o tobas, pero sobre todo piedra caliza, que es nuestro principal material o nuestra primera materia prima. Que se encuentren con la calidad que estamos buscando, eso es clave. Y como les decía, que las podamos explotar de una forma sostenible. Lo que hacemos es, se toman diferentes perforaciones por diferentes puntos, se hace una cuadrícula, hay un departamento de geología encargado específicamente de hacer eso, es un equipo bastante profesional en este aspecto.
Y lo que hacen es tomar diferentes muestras de toda esta cuadrícula de un terreno, se introducen toda la información en un modelo geoestadístico que nos va a hacer una imagen, digamos, de cómo podemos nosotros ir explotando la cantera y nos da una idea de más o menos cuántos materiales tenemos, reservas para cuántos años, pero sobre todo de la calidad de los materiales que tenemos en la región. Por favor, una pregunta. ¿Cómo hacen para no tener problemas a la hora de pedir los permisos y todo eso relacionado con la explotación de las canteras? Cementos Progreso, en una de sus principales líneas que nos caracteriza es la responsabilidad social y empresarial para con los sectores de nuestros vecinos, con nuestra gente. Somos 100% guatemaltecos, estamos muy orgullosos de eso y por eso tenemos ese compromiso de trabajar con nuestra gente y para nuestro país. Entonces, lo que se hace es, primero, se tiene que identificar por estudios geológicos, ya la gente que ha estudiado geología conoce en base a cómo se ven las diferentes regiones, conocen más o menos de qué materiales están conformados los diferentes, desde las montañas, las riberas, los valles y demás, y entonces ya tienen una idea más o menos de qué materiales son los que están buscando y dónde los podemos buscar. Entonces se empieza a pedir los permisos, una vez ubicada una zona atractiva para nosotros, se solicitan todos los permisos para hacer la exploración. Esa sola es la primera etapa. En la etapa de exploración hay un montón de factores que se ven involucrados, donde lo que vamos a tomar muy en cuenta es nuestros vecinos, a quiénes podrían ser los vecinos, cuáles son las cuencas hídricas que se verían implicadas, qué cantidad de material hay, qué calidad de material hay, pero sobre todo ir buscando que sea beneficioso para todas las partes. Por darte un ejemplo, ya me extendí un poco en este tema, pero por darte un ejemplo, la construcción de Planta San Gabriel, que actualmente se encuentra en proceso en la zona de San Juan Zacatepeques, se inició por lo menos 10 años antes de empezar la construcción de la fábrica, que estamos en esa fase ahora, para hacer todo el tema de ir preparando tanto a las comunidades, los sectores, las zonas, el área de bosque que se va a mantener y que se va a preservar, cómo se trabajaron las cuencas hídricas para no afectar en ningún momento lo que son ríos y demás. Nuestro proceso no consume mayor cantidad de agua que el agua de enfriamiento de los equipos y nosotros vamos a estarla generando o captando de una reserva que estamos actualmente construyendo. Entonces, para darte esa idea, 10 años antes hay una serie de trabajos bastante exhaustivos trabajando con la gente y sobre todo capacitándolas, porque necesitamos que las mismas comunidades cerca de las fincas sean quienes se vean también beneficiadas con los trabajos que se van a generar y demás, pero necesitamos capacitarlos, darles las herramientas y darles las capacitaciones necesarias para los trabajos que vamos a realizar en la planta, ¿verdad? Por ahí más o menos va el tema. Ok. Luego de tener ya nuestro modelo geoestadístico de cómo vamos a ir explotando la cantera, lo que nosotros estamos buscando son estos diferentes materiales. Básicamente, los componentes de óxidos de calcio, que es nuestra principal materia prima para producir el clínker, ¿sí? El cemento, los buscamos como óxidos de calcio, los podemos obtener de piedras calizas, de diferentes arcillas ricas en calcio, de mármol, de margas, de esquistos, de diferentes materiales. Luego también necesitamos minerales de hierro, óxidos de hierro, ahí podemos obtenerlos de varias fuentes también, de fuentes naturales, como también de algunos subproductos de algunas industrias. Necesitamos sílice, gracias a Dios la sílice es muy abundante en nuestro entorno, entonces podemos obtenerla de arcillas, de gravillas, de arenas, de areniscas, también de otros esquistos ricos en sílice. Necesitamos alúmina también, aquí también las mismas arcillas tienen cierta cantidad de aluminio que nosotros podemos utilizar. Y por último, necesitamos yeso. El yeso también lo tenemos nosotros acá en la cuenca de Chixoy, es bastante, de ahí es de donde las utilizamos nosotros, es un producto de muy buena calidad. Conforme vayan teniendo alguna consulta, con mucho gusto las vamos respondiendo. Ok, el primer punto entonces, la extracción de los materiales. Aquí vamos a empezar, miramos cómo está aquí la cantera, podemos ver una imagen acá de la cantera, podemos observar los diferentes frentes que se están explotando
Y podemos hacerlo de dos formas, por medios de las explosiones, que es lo que involucra la dinamita, las detonaciones, ¿verdad? Y también lo podemos hacer por medios mecánicos, como lo sería el rasgado por una máquina, una retroexcavadora, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar cómo se va explotando nuestra cantera, y tenemos que tomar muy en cuenta el tema de caminos, los accesos y la calidad de los materiales que tenemos en la cantera para irlos balanceando e ir utilizándolos de forma balanceada para no acabarnos primero el producto o el material que tenga la mejor composición química, la vamos mezclando para ir obteniendo siempre homogeneidad en nuestro producto. ¿Okay? Aquí lo que tenemos es una imagen de la explotación de los minerales que son nuestros aditivos minerales para nuestro cemento, en este caso es puzolana. Es un material muchísimo más suave, muy fácil de extraer, y lo hacemos entonces con una retroexcavadora como tenemos acá. Va raspando las paredes del frente de explotación y va cargándolo directo a los camiones. Estos materiales entonces podemos llegar a tener piedras de hasta desde 1 metro, a veces metro y medio en promedio, 50 centímetros, dependiendo de cómo se ha dado la explotación o el rasgado, y lo tenemos que introducir a la siguiente etapa, que es la trituración de materias primas. Acá lo que hacemos es meter todos estos materiales, estas piedras, estas rocas de tamaño un poco mayor, a una trituradora primaria. Esta lo que hace es que nos va a llevar el material hasta un tamaño entre 1 y 2 pulgadas de diámetro. Más o menos en este tamaño. Aquí hay una pequeña imagen de cómo se descarga el producto hacia una de nuestras trituradoras. ¿Sí? Por favor. Rocas, ese es el tema. El chapinismo es piedra, pero es roca. Gracias. ¿Sí? Aquí tenemos dos tipos de trituradoras. Esta que tenemos acá del lado derecho es una trituradora de mandíbulas, donde las piedras de gran tamaño son atricionadas por una mandíbula, que es una mandíbula móvil, contra una coraza fija, y se van rompiendo hasta generarse los tamaños que ya pasan en el flujo, y nos da un tamaño muchísimo menor. Del lado izquierdo lo que tenemos es un hidrocono, donde los materiales ingresan por la parte superior, van rotando a gran velocidad por el centro de la máquina y golpeándose contra las corazas que tienen en el cuerpo, en el interior de la coraza, y se van generando los diferentes tamaños. Lo que andamos buscando en todo momento es que la calidad, la composición mineralógica de nuestra mezcla sea homogénea. Por favor. ¿Cada cuánto se le da mantenimiento a las trituradoras? Perfecto, excelente pregunta. Nuestros mantenimientos los podemos gestionar de dos formas. Por programaciones, las programaciones preventivas, ¿verdad? Pero pueden ser por demanda y también pueden ser por programa. Digamos, podemos ponerles y establecerles cada 3 meses, hacerles una revisión y hacerle un mantenimiento preventivo, o bien por el número de horas, que sería por demanda, el número de horas trabajadas, y todos los equipos están conectados a un sistema, a un ERP, nosotros utilizamos SAP, donde se van generando toda la información de las fallas, se va introduciendo en las máquinas para que tengamos un programa de mantenimientos en base a la estadística de cómo ha sido necesario y estará reparando. Podemos hacerlo desde como los fabricantes nos lo proponen, que sería un modelo periódico cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de la robustez de los equipos, pero en todos los turnos, en todos los días hay inspecciones visuales, hay inspecciones por cámaras termográficas, donde nos miran el desgaste de los equipos. También se pueden tomar muestras de los aceites de los equipos, se analizan en equipos de fluorescencia de rayos X para ver si hay contenidos de metales y qué cantidad de metales tiene el aceite de lubricación, y programar los mantenimientos. Entonces varía mucho entre equipo, podemos hacerlo como te digo, por demanda, el número de horas que lleva, o por lo que se sugiere en base al sistema, ¿verdad? Y tienen una como de, por si las emergencias o se arruina la otra o algo así, no sé. Digamos, sí, hay varias trituradoras, ¿verdad? En planta tenemos las primarias, que es de la que dependemos todos, pero tiene una capacidad muy superior a la que tiene el resto de equipos. Entonces se puede producir lo suficiente para dejar cierta cantidad de material lista para continuar, y también tenemos las trituradoras secundarias, ¿verdad?
En último, lo que se puede hacer, si fallara una, pues tenemos la secundaria para seguirnos manteniendo, y también tenemos equipos móviles que dependerá de la necesidad, pues se llevará, ¿verdad? Y hacia el punto, pero eso es algo muy extremo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Solo? Gracias. Ok, por favor. ¿Estas máquinas están trabajando varias horas seguidas o se necesita un cierto descanso? Demanda. Nuestras máquinas trabajan, por ejemplo, en el área de producción de cemento trabajamos 24 horas y si se puede los 365 días del año. Obviamente requerimos de ciertos periodos para los mantenimientos, son programados, en la mayoría son preventivos, ¿verdad? Y va a depender mucho de nuestra demanda. Los equipos primarios, que es lo que estoy hablando ahorita, de los temas de la preparación, los temas de la cantera, la trituración, en la etapa de trituración de materias primas, sí nos podemos dar el lujo de trabajarlo por periodos, 1 o 2 turnos, dependiendo de cómo está la demanda, pero dependiendo también de cuánto podamos producir y dejar como en stock. En temporada muy alta, es muy probable que sea necesario dejar estos equipos trabajando las 24 horas. Los que vamos a ver en las demás etapas sí trabajan 24 horas. ¿Sí? ¿Sí? Como les decía entonces, la composición mineralógica y la composición química de nuestros materiales que andamos buscando para nuestra producción tiene que ser lo más homogénea posible. Hasta ahorita lo que hemos hecho es llevar todas las piedras mezcladas con una composición específica hasta un tamaño de más o menos entre 1 y 2 pulgadas, todas las rocas, perdón. Entonces, se lleva a la etapa de prehomogenización. Acá lo que miramos en la prehomogenización es una máquina, la vamos a ver en el video al final, que lo que hace es que va apilando materiales de una forma longitudinal, ¿sí? Hasta formar una montaña de cerca de 20.000 toneladas, y hay otra máquina que se las va comiendo de manera horizontal, ¿sí? Transversal. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Ir homogeneizando esa composición de minerales que tenemos en la pila. Este material, una vez ya mezclado, ahí lo que hemos estado haciendo en todo el proceso es mezclarlo y mezclarlo y mezclarlo para tratar de buscar una homogeneidad, y lo metemos a nuestro siguiente proceso, que es la molienda de materias primas. En esta etapa ya se involucran los molinos. Acá podemos ver una imagen de un molino de bolas en el área de molienda de harina cruda, que es como le denominamos, y podemos hacerlo de varias formas, con los molinos verticales y los molinos de bolas o horizontales. El polvo fino que nosotros sacamos de este proceso es el que va más o menos a 200 micras, y lo que hacemos es lo metemos a silos. Los silos, si tuvieran un flujo másico, el esperado sería que adentro del silo el material fluyera de forma uniforme desde el centro y los lados, pero esto no pasa. Por lo general, la forma de descarga de un silo es un flujo centralizado, donde el material que está en la parte superior tiende a fluir por el centro del silo, por la descarga, y el material que se encuentra a los lados se queda atrapado. Para evitar eso, para mantener un flujo constante, pues tenemos equipos de aireación o de rotación del material en la parte interna del silo, que lo que va haciendo es homogeneizar esa mezcla también, la va mezclando y la va mezclando para darnos la mayor homogeneidad de nuestra mezcla. Esa mezcla o harina cruda la vamos a meter ahora al proceso de clinkerizado, por favor. Claro. ¿Alguna predilección por usar molino de bolas y no de barras? ¿Hay alguna? Ajá, por usar. Energéticamente son muchísimo más costosos de operar que un molino de bolas. Sin embargo, la tecnología ha avanzado, que ahora nosotros utilizamos más molinos verticales, que son muchísimo más eficientes. Aquí les voy a mostrar una imagen en las siguientes que vienen de cómo es que funcionan, pero más que nada la predilección siempre es por el tema energético, pero no utilizamos molinos de barras. La molienda de barras se utiliza más para cuando necesitas un polvo muy fino, por ejemplo un talco, o ya como producto final. En esta etapa que yo les estaba comentando era la preparación previa a entrar hacia nuestros hornos, que es la etapa número 4, el clinkerizado. En la etapa de clinkerización lo que hacemos es introducir la harina cruda por la parte más alta de nuestros equipos, son los precalentadores. Aquí podemos ver que la alimentación de la materia prima se da en la parte más alta de la torre de precalentamiento, pasa por diferentes ciclones,
En un flujo a contracorriente, el quemador, aquí tenemos la generación de calor en un quemador central en el interior del cuerpo del horno, y los gases calientes van en contracorriente al flujo de materia prima. Eso es lo que nos garantiza, es una transferencia de calor, de aprovechar al máximo el consumo energético o la energía de nuestros combustibles para poder ser lo más eficiente en nuestro proceso de transferencia. Entonces, va bajando el material, la harina cruda entra más o menos a 250 grados, y cuando ya va a entrar a la parte final de la torre de precalentamiento hacia el interior del horno, ya llega cerca de los 700 grados Celsius. Ya prácticamente ahí ya se está precalcinando nuestro producto. El material, al ingresar al horno, lo que va haciendo es un horno rotatorio, tiene cierto desnivel, como pueden ver hacia acá, también en flujo a contracorriente de los gases calientes y del quemador, y lo que va pasando ahí es que se van dando todas las interacciones entre las partículas, donde se van mezclando los diferentes minerales para hasta llegar a formar la composición del clinker que nosotros estamos buscando. Todo este proceso, lo que andamos buscando es el objetivo de tener una composición mineralógica específica. Acá pueden ver una imagen de nuestra línea número 3 de producción. Estos son la torre de ciclones, donde se precalienta todo el material, se alimenta en la parte más alta, va bajando y en flujo en contracorriente de los gases calientes, y se va calentando nuestra mezcla. Vamos a ir viendo poco a poco cómo es que se conforma. En esta imagen podemos ver dos líneas diferentes, dos composiciones o dos arreglos diferentes de la torre de precalentamiento y el cuerpo del horno. No se logra apreciar muy bien en esa imagen. Y ahora les voy a explicar qué es lo que va pasando gradualmente conforme nuestro material se va calentando. A partir de los 700 grados ya las materias primas que están fluyendo libremente dentro del horno empiezan a encontrarse entre sí, y lo que estamos perdiendo acá es que ya se ha perdido todo lo que es el agua que se encuentra intrínseca en las partículas, y entre los 700 y 900 grados lo que va pasando ya es una etapa de descarbonatación, donde el dióxido de carbono que está intrínseco en el material, en las rocas, se va liberando. Esta es la etapa en donde nosotros generamos el dióxido de carbono que toda la planta está en este momento generando. Tenemos muchas formas de mitigarlo, pero una de ellas es que la huella de carbón, por así decirlo, de los cementos que nosotros producimos, es una de las más bajas, podríamos animarnos a decir a nivel mundial, por el nivel de sustitución de nuestros minerales que utilizamos. Lo vamos a ver en la etapa de molienda de cemento. Entre los 1150 y 1200 grados ya las partículas ya están bastante más pegajosas, por darle un término. Empiezan a unir, ya empezamos a ver la formación de ciertos cristales de cal libre, y empiezan a combinarse los silicatos con los óxidos de calcio para formar ya los cristales o los minerales que son los responsables de la generación de resistencia para nuestro cemento, que son la alita y la velita, que son los nombres que se les dan. Un silicato dicálcico y un silicato tricálcico. Entre 1200 y 1350 grados, pues las partículas ya se han estado aglomerando, empiezan a formar ya estas compuestos, estas composiciones de diferentes minerales, y ya empezamos a ver la formación de los cristales. Se empieza a dar una especie de fase líquida, se empiezan como a fundir estos minerales, propiciando que se encuentren las partículas entre sí y se vayan conglomerando para dar el silicato dicálcico y silicato tricálcico. Entre 1350 y 1450 ya está conglomeradas las partículas, se empiezan a formar los cristales, y ya lo que estamos tratando en esta última etapa es en darle la composición que estamos buscando. Por ejemplo, queremos que sea más rica en la fase de silicatos tricálcicos, entonces tenemos que utilizar un poco más de temperatura, y la última parte, para dejar esos cristales fijos de cierto tamaño y de cierta composición, se da la etapa de enfriamiento. Con la etapa de enfriamiento lo único que buscamos es que el material que está hasta a 1450 grados puede bajar hasta cerca de entre 900 o 750, ¿sí? Y dejarlas en el tamaño fijo
que andamos buscando. Aquí lo que podemos observar en la imagen de la derecha es silicato tricálcico o C3S o halita, como nosotros le llamamos en el lenguaje de los cementeros, el mineral de halita o silicato tricálcico. Es el responsable de la generación de resistencia a la compresión en los cementos a edades tempranas. Y también de este lado, en la imagen del lado sería izquierdo de sus pantallas, es un cristal de silicato dicálcico, el cual es responsable de la generación de resistencias a partir de los 28 días. La combinación ideal de ambos minerales presentes en nuestro cemento nos va a dar las características de resistencia que andamos buscando. Tenemos nuestra piedra de clínker formada y vamos a pasar a la quinta etapa, que es la molienda de cemento. Aquí, como les mencionaba, lo podemos hacer en los equipos de molinos horizontales o de bolas, ¿verdad? Lo que hacemos acá es que la carga del molino tiene cierta cantidad de bolas de acero de diferentes tamaños que van desde 1 pulgada hasta 4 pulgadas, por decirlo. Y lo que vamos a buscar acá es que las piedras de clínker, que son más o menos entre 1 y 2 pulgadas, las vamos atricionando hasta generar un polvo lo suficientemente fino, muy parecido al talco, con una fineza de más del 90% de pasa tamiz 325, que eso es más o menos 45 micras en promedio. Y ese ya es nuestro cemento. El otro tipo de molinos es el molino vertical, que son la eficiencia energética de estos es muchísimo más alta, tiene un nivel de producción mucho más alto que los molinos de bolas, y básicamente funcionan de la siguiente manera. Se tienen rodos en el interior del molino de entre 3 metros de diámetro, 3 a 4 toneladas de peso cada una, y una mesa giratoria en el centro del molino, a donde se adiciona el material, y prácticamente lo que pasa es que las llantas le van pasando encima al material, generando las fracturas y produciendo ese polvillo, ¿verdad? Luego el polvo que se va generando en el interior por la tricción es succionado por un separador dinámico en la parte alta del molino, que ya están colocadas sus diferentes secciones de manera tal que solo permita pasar hacia afuera el producto que ya cumple la especificación de tamaño que les estoy mencionando, y el resto se regresa a la cama del molino para seguirse triturando. En Guatemala fue la instalación de los primeros molinos verticales en Latinoamérica, siguen operando a la fecha y son de los más eficientes que hay actualmente todavía operando. Ok, en esta etapa de la molienda de cemento es donde nosotros le vamos a adicionar los diferentes minerales o adiciones minerales que le van a dar propiedades diferentes o propiedades específicas a nuestros diferentes cementos, como lo son la puzolana, piedras calizas finamente molidas, algunos subproductos de algunas industrias que tienen capacidades hidráulicas, y también el yeso. El yeso es muy importante en el producto, porque al final es el que nos va a lograr darle un tiempo de trabajabilidad a nuestro cemento. ¿A qué me refiero con eso? Lo que hace es de que retarda el proceso de hidratación del material cementante, utilizando el agua antes de que sea liberado hacia las partículas de cemento, dándonos el tiempo de colocarlo y darle la forma que queremos. Poderlo colocar en una fundición donde ya tenemos nuestras artesas o nuestras formaletas listas, para poderle dar la forma de las columnas, para poderle dar los acabados a las losas o a las vigas, soleras, zapatas y demás. El yeso es el que nos permite ese tiempo para poderlo colocar. Si no le agregáramos yeso a nuestro cemento, en el momento que le echamos agua empieza el proceso de hidratación y empieza a fraguar y a ponerse duro, ¿verdad? ¿Sí? Por último, la última parte del proceso es el envasado y el despacho, el paletizado. Básicamente aquí lo que hacemos es colocar nuestros cementos en máquinas automáticas. Ahí vamos a ver al final en el video las capacidades de los equipos que tenemos, pero hay máquinas que tienen capacidad de hasta 3.300, 3.600 bolsas por hora, perdón. Es una cantidad bastante interesante de sacos de cemento que se comercializa en Guatemala y en la región con 42.5 kilogramos de peso por cada saco. También podemos despacharlo en pipas a granel o lo que son tanques presurizados de hasta 25 toneladas, dependiendo del número de ejes que tengan los camiones por las regulaciones de tráfico y de pesos, las normas de pesos y de tráfico. Y básicamente lo que hacemos es
en base a las adiciones minerales que le colocamos a cada tipo de cemento, tenemos 3 tipos de cemento. En la actualidad los más importantes son el cemento de uso general en la construcción, que es un cemento, bueno, ahorita vamos a ver las características, que es nuestro cemento líder, el que más se comercializa en la región para las obras de construcción generales, losas, algunas pequeñas columnas y vigas para viviendas de un nivel, donde no son estructuralmente significativas. También tenemos el cemento para fabricantes, que es el cemento FB, tiene un poquito más de resistencia y ese está especialmente diseñado para que tenga un tiempo de fraguado muchísimo más corto, entonces podamos tener nosotros los elementos que queramos fabricar listos en menos tiempo para poderlos despachar. Y el cemento estructural, o 5800, que es el cemento que ya utilizamos para la fabricación de vigas, columnas y demás para hacer edificios. Aquí tenemos las imágenes. Está nuestro cemento UGC, que por especificación lo tenemos un cemento que cumpla a los 28 días, arriba de 4060 PSI de resistencia a la compresión, y es de uso general en la construcción. Tiene unas características muy especiales, que es de moderado calor de hidratación, entre moderado y bajo calor de hidratación. Esto nos permite que lo podamos utilizar en elementos masivos, donde son bastante grandes, podrían ser desde 500 metros cúbicos, o en el caso de planta San Gabriel, donde acabamos de colocar hasta más de 3600 metros cúbicos en un elemento prácticamente monolítico de concreto. También tiene una moderada resistencia al ataque por sulfatos, que es, por ejemplo, donde hay cuerpos de agua, donde hay mucha humedad. Este producto, este cemento es el que mejor nos funciona porque evita que se incruste el agua dentro de la matriz del cemento, y nos permite también utilizar diferentes tipos de agregados, porque no es muy reactivo con los álcalis de los agregados, con los álcalis del cemento, y la resistencia, como les decía, de 4060 PSI a los 28 días de resistencia a la compresión. Es el que más vendemos. Sus presentaciones, como les decía, en sacos de 42.5 kilos y en las pipas de hasta 22 toneladas. Y si son de 3 ejes, pueden ser de hasta 25 toneladas. Nuestro cemento para fabricantes, este es un cemento que tiene como resistencia nominal los 5000 PSI de resistencia a la compresión a los 28 días. Por lo general, diseñado específicamente para quienes son fabricantes de elementos prefabricados, ¿verdad? Ahí sí son, por ejemplo, bloques, vigas pretensadas, postes, blocks de concreto, inclusive para viviendas en serie también, que son solo colocadas con formaletas y demás. ¿Okay? También tenemos nuestro cemento estructural, que este sí tiene como resistencia nominal 5800 PSI de resistencia a la compresión a los 28 días, y es el que utilizamos para ya cuando necesitamos elementos estructurales ya más complejos. También en sacos de 42.5 kilos y también en servicios a granel de 22 toneladas y 25 toneladas. ¿Alguna duda de lo que son los materiales, los productos? ¿Sí? Digamos, ustedes no han utilizado o lanzado un producto que utilice nanomateriales como agregados. Como agregados, bueno, digamos, interesante. Sí tenemos varios desarrollos en el Centro de Investigación y Desarrollo de Cementos Progreso, ya estamos trabajando con algunos materiales. Sin embargo, para nuestro entorno, para nuestro mercado como tal, aún es algo que resultaría muy caro, ¿sí? Sí hay ciertos beneficios que se pueden obtener en estos materiales, en estos productos. Podría ser interesante en algún momento cuando estemos tal vez construyendo o generando estructuras más altas, pero para eso tendríamos que cambiar la regulación del tema de construcción del país, sacar el aeropuerto de la zona, hay un montón de implicaciones. De momento todavía no es algo que se vaya a comercializar. Sí hemos trabajado con nanopartículas de dióxido de titanio, por ejemplo, para lo que es ver sus propiedades fotocatalíticas, para eliminar ciertos contaminantes, para hacer un material que sea autolimpiante. Tenemos algunos desarrollos ya en marcha, y básicamente con nanotubos, por ejemplo, de carbón, aún no hemos trabajado, ya los tenemos en el desarrollo, pero todavía no tenemos el producto final. Estamos en marcha, y ahí es donde se lanza el tema de
estamos abiertos a estudios, a investigaciones en conjunto donde podemos trabajar y sí, ahí necesitamos mucho del apoyo de las universidades. Ok. Aquí es donde más podemos encontrar más información, ¿sí? Les voy a pasar ahora un video, les voy a compartir un video de todo el proceso productivo de lo que estuvimos hablando. Ahí van a poder observar muy bien tanto capacidades de los equipos, cantidad de material que se trabaja y algunos detalles de la operación. Es un video bastante especial, bien diseñado y hecho especialmente para ustedes, entonces por favor, ojalá y lo disfruten. Entonces vamos a pedir que lo coloquen. Primero, extracción de materia prima. Y luego se perforan los agujeros de 12 metros de alto. Las voladuras son de aproximadamente 35.000 toneladas en promedio. En cada agujero es colocada una combinación de alto y bajo explosivo, los cuales se conectan por medio de cables siguiendo el diseño de la secuencia de explosión. El impulso eléctrico inicial es dado por el experto de explosivos y evaluado por los equipos de monitoreo de ruido y vibración. 3, 4, 5. Actualmente en las canteras de San Miguel se cuenta con reservas totales para 60 años. El desgarre mecánico se lleva a cabo con excavadoras que son utilizadas en terrenos más blandos, donde no es necesario el uso de explosivos para su extracción. De las canteras de San Miguel se extrae la caliza, dolomita y esquistos. Estos corresponden a los materiales utilizados en la planta de cemento y cal. De este punto son acarreados los materiales hacia el área de trituración. Segundo, trituración y prehomogenización. Consiste en la reducción de tamaño de las rocas provenientes de las canteras de acuerdo a los estándares químicos según el tipo de cemento a producirse. Puede triturar piedras de hasta 1.5 metros y reducirlas a 2 pulgadas. La trituradora Krupp es la de mayor capacidad de planta y produce hasta 1.100 toneladas por hora. El material ya triturado es enviado a la galera de prehomogenización, donde la química de la mezcla entre caliza, esquistos y cualquier otro material requerido se analiza en línea con un analizador de rayos gamma. Este material es depositado dentro de la galera de prehomogenización por medio del apilador, el cual puede formar pilas de material de hasta 30.000 toneladas. Se tiene capacidad de 2 pilas de material, para que siempre se tenga una en proceso de formación y la segunda en proceso de reclamación a la siguiente etapa del proceso. El reclamador es el equipo que traslada la mezcla prehomogenizada hacia el área de harina cruda. Tercero, molienda de harina cruda. Durante este proceso continúa la reducción de tamaño y el secado de los materiales. Los molinos reciben el material prehomogenizado y en ellos se realiza simultáneamente la mezcla y pulverización de los mismos. El producto es un polvo muy fino, llamado harina cruda. Con la composición química adecuada y con la menor variación posible, para lo que se somete a una homogenización final en los silos especiales. La harina cruda proveniente de los silos es alimentada en hornos rotatorios.
Se tienen 3 hornos con una capacidad total de 6.200 toneladas por día. En ellos el material es calcinado y semifundido al someterlo a altas temperaturas, 1450 grados Celsius. Se utilizan combustibles derivados del petróleo, petcoke, así como combustibles alternativos, cuidando en todo momento el uso óptimo de los mismos. A este proceso se le llama clinkerización. Aquí se llevan a cabo las reacciones químicas entre los diferentes óxidos que se combinan para formar compuestos nuevos y que, al ser enfriados súbitamente en las enfriadoras, se crean los cristales que le dan las características hidráulicas únicas al nuevo mineral llamado clinker, que es un mineral granulado y de color gris oscuro, el cual se transporta de una manera mecanizada en cadenas de acero hacia el domo de almacenamiento para el siguiente proceso. Quinto, molienda de cemento. En los molinos de cemento en los cuales se hace la molienda, junto con otros minerales que le confieren propiedades específicas al cemento, como el yeso, por ejemplo, es utilizado para retardar el tiempo de fraguado para permitir su trabajabilidad. También se pueden adicionar otros materiales como las puzolanas o arenas volcánicas, las que producen concretos más duraderos, impermeables y con menor calor de hidratación. Se cuenta con 2 molinos de bolas y 2 molinos verticales de rodillos, los primeros instalados en América, y son de una capacidad de 155 toneladas por hora cada uno. Control central. Todo el proceso, desde prehomogenización hasta los molinos de cemento, se lleva a cabo en la sala de control central, en la que personal entrenado puede visualizar cada aspecto de la operación en tiempo real. En la sala de control central se encuentran 4 personas operando cada una de las líneas de operación, 3 de clinker y 1 de cemento. Gracias al uso de tecnología de punta en sistemas de automatización y comunicación que permiten el arranque de cada equipo de planta de manera centralizada, monitoreo de emisiones en línea, así como del control y ajuste de variables de calidad del proceso. Control de calidad. Es el área encargada de analizar las variables críticas, físicas y químicas para los diversos materiales en planta, desde la materia prima hasta el producto final, que es el cemento, clinker y cal. Las muestras son preparadas con la técnica de perla fundida, mediante equipo automático, la cual opera a 1100 grados centígrados. El laboratorio químico cuenta con un sistema robótico llamado RoboLab, que opera con equipos neumáticos y transporte desde 18 puntos de muestreo distribuidos en planta. Se cuenta con 2 analizadores de la última generación en rayos X, midiendo 8 elementos principales en la mayoría de muestras. El laboratorio de pruebas físicas cuenta con la tecnología de punta para análisis de resistencia a la compresión, tiempo de fraguado, expansión en barras, tamaño de partícula para cemento y cal.
El cemento es mezclado con la arena y el agua para producir una mezcla llamada mortero. El mortero se moldea en cubos de 2 por 2 por 2 pulgadas, siguiendo metodologías estándar. Los cubos son curados en gabinetes con ambiente controlado de humedad y temperatura. La prueba de fraguado se hace con un equipo automático, el cual permite medir 6 muestras al mismo tiempo. El proceso de control de calidad es clave para asegurar la calidad de las materias primas, estabilidad en los procesos de clinkerización y finalmente asegurar que todos los parámetros que determinan la calidad de nuestros productos se cumplen exactamente según los requerimientos de nuestros clientes y las normas nacionales e internacionales. Sexto, envasado y despacho. Contamos con 3 líneas de envasado de cemento automatizadas con capacidades de 2.600 y 3.600 sacos por hora. El funcionamiento consiste en colocar la bolsa en la envasadora por medio de un sistema de disparo para iniciar el llenado de cemento en los sacos. Luego de ser envasados, los sacos son verificados en una báscula electrónica que asegura que los pesos de todos los sacos cumplan con el peso impreso en las bolsas. Los que no cumplen son desechados automáticamente. Los sacos son transportados automáticamente hacia el área de paletizado. Y por último, las tarimas son formadas por 35 sacos de cemento y son evacuadas de la línea de paletización para su almacenamiento o carga directa al transporte por medio de montacargas tipo push-pull. Se cuenta con 2 bodegas de almacenaje de producto terminado con capacidad de 5.000 y 4.000 toneladas respectivamente, es decir, para un total de 211.000 sacos. Además, 15.000 toneladas de almacenamiento en silos. El cemento producido y almacenado en silos es despachado en pipas a granel para los grandes consumidores. Esto asegura la disponibilidad de cemento envasado en las bodegas, contribuyendo a la entrega a tiempo en nuestros clientes.
Primero, extracción de materia prima. Para la fabricación del cemento necesitamos de óxidos de calcio, sílice, aluminio y... ¿Qué les pareció el video? Sí, es bastante ilustrativo, ¿verdad? ¿Y alguien tiene alguna pregunta? Solo déjame colocar una imagen acá. Si el producto que se realiza aquí en Guatemala lo exportan a otros países o solo es utilizado dentro de Guatemala. Buenísima pregunta. Nuestro cemento, la capacidad que tenemos actualmente de producción es para el consumo local. Hay cierto porcentaje de importación, es muy bajo, ¿sí? De exportación, perdón. Sin embargo, sí producimos cales, ¿verdad? En la misma planta San Miguel tenemos 3 líneas, 3 hornos verticales de producción de cal hidratada. Y eso sí se exporta hacia diferentes países. Son 12 países hacia donde exportamos este producto, no como una cal de construcción, sino como un reactivo químico prácticamente, porque la pureza de la cal que nosotros producimos es muy buena. Entonces, esa es parte de lo que exportamos. Hay algunos productos también, por ejemplo, mezclas listas, hay alguna cantidad que se exporta, también algunos otros materiales como minerales para suelos y demás, pero es bien poca la cantidad de materiales que se exporta. Buenísima pregunta. ¿Alguien más? Parece que del lado de los compañeros que están conectados en línea tenemos un par de preguntas, vamos a resolverlas. El sistema de enfriamiento, ok, excelente, vamos a colocar la presentación. No. A esta no. ¿Ese es el archivo? Voy a ver la gráfica. No sé si es este. No. Bueno, mejor lo vamos a hacer explicado sin la imagen. El proceso de enfriamiento, ¿cómo es? Utilizamos el aire del ambiente. Digamos, tenemos adentro del horno, en el interior del horno, tenemos 1450 grados, ¿verdad? En la parte más caliente. Y nosotros necesitamos utilizar un flujo de aire que va por flujo forzado. Tenemos un ventilador de tiro al final de la torre del ciclo de envasado y de filtrado, donde ya salen los gases calientes a la atmósfera, ¿sí? Pero para eso absorbemos aire desde la etapa inicial, antes de donde está el quemador, aire a temperatura ambiente. Entonces el contraste entre sacar un material que está a 1400 grados Celsius y entrar en un choque térmico contra el aire que está a 25, 30 grados, ahí es donde logramos irlo enfriando. Hay 2 tipos de enfriadoras, una que es una enfriadora planetaria, que es básicamente con la rotación del horno, tiene diferentes secciones, entre 10 a 12 secciones, dependiendo de qué horno sea, donde entra el cemento, el clinker caliente y empieza en contacto con el aire del ambiente a enfriarse. El otro sistema es de gradas o de grates, donde va pasando por diferentes escalones o diferentes gradas a diferente temperatura, también entrando en contacto con el aire del ambiente. Entonces, básicamente lo que utilizamos es el aire a temperatura ambiente para el enfriamiento del clinker. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, del lado, por favor. ¿Cuál sería el cuello de botella en el proceso de hacer? Digamos, por la configuración de cómo tenemos nuestra planta, el cuello de botella en el proceso productivo para nosotros podrían ser los molinos de cemento, la molienda de cemento. Tenemos capacidad de 6.200 toneladas de clinker por día y más o menos 8.000 toneladas de cemento por día. Pero va a depender mucho del tipo de cemento que estemos produciendo. Tenemos cierto grupo de molinos dedicado exclusivamente a nuestro producto de mayor rotación, que es el cemento UGC, entonces dependemos de esa demanda, pero ese sería nuestro cuello de botella más que nada, el proceso de molienda de cemento. Por ahí va, buenísima pregunta también. ¿Algo más? ¿O del lado de la gente que está conectada, por favor? Dele.
Ah, ok, excelente pregunta. Digamos, el cemento para fabricantes, por ejemplo, el CFB, que está diseñado exclusivamente para el tema de estos transformadores o gente que utiliza cemento para convertirlo en otro producto, como es el caso de los bloques o otros cementos que tenemos de muy alta resistencia inicial, sí tienen un porcentaje de cemento diferente al de uso general, pero son cantidades específicamente diseñadas para esa formulación, para lograr a diferentes edades la cantidad o la capacidad de resistencia a la compresión que estamos buscando. Sí, la respuesta entonces es sí, tiene un contenido menor al de los otros cementos, sin embargo es un diseño bien específico y no solamente del contenido de clinker, de yeso, sino también de clinker y de las adiciones minerales que le colocamos a nuestro producto. Sí tiene una variación en el contenido de yeso. Buenísima pregunta. Por favor. El horno también trabaja los 365 días. Sí, digamos, ese sería el ideal, ¿verdad? Pero digamos, hay paros programados, ¿verdad? También mantenimientos preventivos y donde cada cierto tiempo se les va dando en base a demanda por el número de horas, o si identificamos algún desgaste, por ejemplo, en el recubrimiento del interior del horno, que son ladrillos refractarios, y vamos viendo que es necesario ir programando un paro. En las 24 horas podemos tener paros cortos de 1 hora, 2 horas para hacer ciertos ajustes. Sin embargo, en la parte del horno donde se mantiene a 1450 grados, en el interior no hay mucho que hacer. Entonces, ahí sí se van programando paros más espaciados, entre 6 meses, dependiendo de cómo esté de cómo se encuentre el interior del horno. Pero sí es algo, por ejemplo, acabamos ahorita de hacer un paro largo, a lo que le llamamos paro largo, es donde vamos a tener el horno, lo llegamos a enfriarlo completamente y ya se le hacen reparaciones más significativas. Puede durar entre 15 días, que sería una semana a 15 días, dependiendo de qué nivel de reparaciones requiera. Pero sí, el ideal sería que estuvieran los 365 días, ¿verdad? Pero eso no es factible. Pero sí, tenemos bastante buenas tasas de rendimiento de nuestros equipos. Por favor. ¿Ustedes importan algún tipo de mineral o la cantera así abastece para hacer todo el proceso? Ciertos aditivos, ciertas adiciones minerales que son complicadas de conseguir en Guatemala, las importamos, ¿sí? Pero es una cantidad muy pequeña comparado a lo que producimos, ¿verdad? Entonces, y específicamente para ciertos productos en algunos casos, pero el 99% de nuestros materiales son locales, más o menos. ¿Sí? ¿Algo más? Por favor, en línea tenemos una pregunta más. Ok, excelente. Tenemos varias cámaras de curado para evaluar el desempeño de nuestros cementos a las diferentes edades. Entonces, lo que se hacen es una serie de moldes donde por la normativa nos exige que tengamos 3 cubos como mínimo por cada edad. Entonces dejamos moldes a 1 día, a 3 días, a 7 días, a 28 días, a 56 días, a 90 días, dependiendo de lo que nos requiera la normativa o algún estudio. Y evaluamos o ensayamos los cubos a esas diferentes edades. Lo que se hace, por ejemplo, se preparan los cubos y se dejan fraguar en el molde 24 horas. A las 24 horas ya podemos desencofrarlos o sacarlos de su molde y colocarlos en cámaras especiales de saturación de humedad, donde los podemos tener 1 día, 3 días, 7 días, 28 y llegarlos a ensayar en el momento que les toca su ensayo. Entonces sí, a diferentes edades se ensayan los cubos, ¿sí? Ok, definitivamente a todos nuestros cementos se les realizan este tipo de pruebas y cada uno de los cementos tiene una especificación diferente de resistencia a la compresión objetiva para los 28 días, que es como la normativa nacional y la ASTM o americana lo requieren, inclusive las europeas, las normas UNE también exigen este tipo de pruebas a diferentes edades, pero por lo general es a 28 días. Y digamos, para nuestro cemento de uso general, que está especificado para 4060 PSI a los 28 días, es a esos cubitos a los que nos referimos, que deben de cumplirse una normativa de ASTM C109,
tienen que cumplir como mínimo los 4060 PSI de resistencia a la compresión. Sin embargo, nosotros pues producimos un cemento de mucha mayor calidad y tratamos de ofrecerle a nuestro mercado muchísimo mejor desempeño, y estamos en un rango entre los 4200 y 4400 PSI para en todo momento estar encima de lo que la normativa nos requiere. Para el cemento CFB, como les estaba explicando también cuando vimos el tema de productos, es arriba de los 5000 PSI, ahí estamos llegando entre 5600 a casi 5800 PSI de resistencia a la compresión a 28 días. Y para el cemento Ari Plus perdón, de alta resistencia inicial o estructural 5800, tenemos resistencias superiores a los 6000 PSI a los 28 días. Esas son las resistencias nominales de nuestros productos. Esos son los resultados que tiran los cubos. Esas son pruebas que tenemos nosotros acreditadas en el Centro de Investigación y Desarrollo de Cementos Progreso, bajo la normativa de ISO 17025. Somos un laboratorio acreditado de estos materiales de construcción. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Por favor. ¿Los compañeros en línea tienen otra consulta? Ok, perfecto. Digamos, la normativa equivalente Coguanor es la norma técnica guatemalteca NTG 41095. Esa la pueden descargar de forma gratuita de la página del Instituto del Cemento y el Concreto de Guatemala, ICGG, para quienes la puedan descargar. Esa normativa NTG 41095 de Coguanor. Las normativas ASTM que definen la calidad de un cemento, la que nosotros utilizamos es la ASTM 1157, que basa el diseño o el tipo de cemento o la calidad de los cementos en base a su desempeño, a lo que nosotros decimos que el cemento va a tener como desempeño de resistencia a la compresión, más que por sus características o componentes. Hay otras normativas, pero ya han ido cayendo en desuso, pero la que estamos usando actualmente es esa, ASTM C1157, de última versión actualizada en 2013, y la equivalente guatemalteca, que es la que vale para nuestro país, la Coguanor NTG 41095. Por favor. Tiempo de vida. En sacos, me imagino que se refiere a tiempo de vida en anaquel. Dependiendo de las características o de las condiciones en las que almacenemos nuestros diferentes cementos, podemos tener el estimado o el ideal que está normado por el Ministerio de Economía es de 2 meses. Sin embargo, el producto lo podemos garantizar por más tiempo dependiendo de las condiciones de almacenamiento que se tengan. Básicamente lo que buscamos es que no esté en contacto con el suelo, que no esté en un área donde haya mucha humedad, que no tenga contacto con el aire del ambiente a la intemperie, que esté en un lugar cerrado, lo más seco posible, y vamos a tener más de 3 meses de duración. Pero lo que está normado por el Ministerio de Economía es que por lo menos 2 meses después de su fecha de producción, que es la que está impresa en el saco, el cemento tiene que ser viable. Por favor. Uh-huh. Uh-huh. Ok, diferentes tipos de cementos no es que sean por diferentes especificaciones, pero digamos lo que estamos, lo que la normativa y el Ministerio de Economía nos exige es que lo que está impreso en el saco sea lo mínimo que se cumpla como especificaciones de los tipos de cemento. Hay unos cementos regionalizados que lo que tienen es adiciones minerales específicas para que el desempeño en su región, en su zona, sea lo mejor posible. En el caso del cemento tropical, que está diseñado para zonas donde hay más calor, para el trópico, para la costa y demás, es un cemento donde sus adiciones minerales lo que le van a permitir es que no se raje tan fácilmente a la hora de ser sometido a curados donde hay mucho calor. El cemento montaña, que está especificado más para zonas más altas donde hay un poco más de frío, también sus adiciones minerales lo que buscan es que cuando se esté colocando, cuando se esté fraguando, tampoco tenga esos fisuramientos o expansiones que le causen que se fisure, que se rompa, ¿verdad? Por eso es el tema de la regionalización. Y especificaciones como tal, todos los cementos tienen que cumplir las especificaciones nacionales, que son de la NTG 41095, y están por tipo de cemento, así como nosotros los hemos diferenciado: cementos de uso general, cementos de alta resistencia inicial
de bajo calor de hidratación, moderado calor de hidratación, como les estaba explicando. Espero con eso haber resuelto la duda. ¿Alguna duda aquí en el estudio? Muchísimas gracias por su atención. Por favor, en la página, como les había puesto ahí la dirección, estamos a la orden y por favor consúltennos. Muchas gracias por la atención y estamos para servirles.